Hola, muy buenas tardes. Al ser las 6:05 de la tarde, les damos la más cordial bienvenida al Foro Café y Bicentenario. En nombre de Cope Tarrazú, Coopedota, Canal Altavisión y Radio Cultural Los Santos, los saludamos cordialmente en este momento y les damos esa cordial bienvenida a este tema tan importante que vamos a debatir esta tarde y noche. Como ustedes saben, nuestra patria está celebrando 200 años de historia y el café siempre ha estado presente a lo largo de la vida de nuestro país. Paso a paso ha estado presente siempre ese grano del café. Por eso es que el día de hoy los organizadores han tenido la visión para realizar a cabo este foro llamado Café y Bicentenario. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a ustedes en sus hogares, también a los distinguidos panelistas que nos acompañan esta tarde aquí en Canal Altavisión. Saludamos también a las personas que ya se nos deben estar uniendo a través de las redes sociales de Coopedota, de Cope Santos y también a través del canal Alta Visión. Les saludamos y nuevamente les damos esa cordial bienvenida. Como les decíamos, estamos celebrando 200 años de historia y es necesario hacer un repaso de cuál es el papel que el café ha jugado a lo largo de estas décadas en nuestro país. Como sabemos, ha tenido una gran influencia en el desarrollo socioeconómico y también en la parte política de nuestro país a través de los años. ¿Cómo vinieron esos primeros granos de café a Costa Rica? ¿Dónde se sembraron? ¿Cómo se comercializaron? ¿A dónde exportamos por primera vez? Es parte de lo que vamos a repasar el día de hoy. También dónde estamos actualmente en la producción de café y hacia dónde vamos hacia el futuro. Recordemos que el grano de oro, como ha sido llamado durante muchos años, se mantuvo como el primer producto de exportación, el primer producto de importancia en las exportaciones de Costa Rica al mercado internacional. Y hoy en día, aunque algunas cosas pues han cambiado en lo que es la producción, sigue siendo un motor importante en nuestra economía. Y estamos justamente el día de hoy en la zona de Los Santos, quizá el mejor lugar para conversar sobre este tema. Sabemos que aquí, en la zona de Los Santos, hoy estamos específicamente en San Marcos de Tarrazú, desde donde estamos transmitiendo en vivo en este momento. Es una de las zonas que se ha destacado en nuestro país por la calidad de su café, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. El café de la zona de Los Santos se ha distinguido en tasas de excelencia y por eso definitivamente el café ha sido un motor muy importante para el desarrollo de lo que es la zona de Los Santos. Algo que recordaba, yo soy oriunda de Pérez Celedón y cuando venía de camino para acá, estaba recordando esta tarde, hace muchos años, por ejemplo, en Pérez Celedón, la gente decía que en fin de año y en principio de año se iba para afuera. Era una forma de decir que se iba a venir a la zona de Los Santos a participar en la recolección de la cosecha de café. Y era tan importante ese aporte económico que la gente venía a conseguir aquí en la zona de Los Santos, que era el sustento económico para costear el costo de vida durante muchos meses. Eso para ponerles un ejemplo de cómo esta zona ha sido siempre clave en lo que es la producción de café. ¿Dónde estamos ahorita y hacia dónde vamos? Es parte de lo que vamos a analizar en este foro llamado Café y Bicentenario, y vamos a tener dos distinguidas mesas esta tarde, una en la que vamos a hablar de la parte del pasado, la parte histórica, de cómo influyó el café, y luego vamos a abordar el presente y el futuro. Antes de presentarles a los distinguidos panelistas que nos van a acompañar esta noche, quiero hacer una cordial invitación a todas las personas que están ahí en su computadora o en su celular o en sus hogares para que nos hagan llegar sus preguntas, porque después de la primera mesa y también después de la segunda vamos a tener oportunidad para abordar algunas de estas consultas que se van a plantear. Como les decía, en esta primera mesa vamos a abordar el tema de cómo fue que se desarrolló el café en nuestro país, y para eso quiero presentarles a los miembros de la primera mesa, los distinguidos miembros de esta primera mesa que nos acompañan el día de hoy. El señor Bernardo Sandí Barrantes, quien es profesor del Ministerio de Educación, participó en el proyecto de Educación Abierta República de Bolivia,
Es tutor de instituciones de educación privada, bachiller en enseñanza de estudios sociales y formación ciudadana por la Universidad de Costa Rica y actualmente completa una licenciatura. Participa también en la Red Iberoamericana de Jóvenes en Reservas de Biosfera UNESCO y forma parte de asociaciones ambientales y culturales de la zona de Los Santos. Bienvenido, Bernardo. Es un gusto participar en esta actividad. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Alta Visión. También nos acompaña el señor Roque Humberto Mata Naranjo, ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica, extensionista del Ministerio de Agricultura y Ganadería por varios años, profesor en la Escuela de Agronomía, productor de café, dirigente comunal, expresidente del Consejo de Administración de Coop Tarrazú, historiador y escritor, impulsor y ahora presidente del Consejo de Denominación de Origen Café Tarrazú. Bienvenido, don Roque, y perdóneme por cambiarle el nombre. Un placer estar acá y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí presente. También nos acompaña el señor Gustavo Elizondo Fallas, quien es máster en Gerencia Social del ICAP y licenciado en Gestión Organizacional de la UNED. Se desempeña como gerente de Relaciones Corporativas de Coop Tarrazú, es columnista del periódico digital Cambio Político y estudioso de la historia de los Andes. Bienvenido, don Gustavo. Muy buenas noches y gracias, Yesenia, por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, vamos a iniciar esta primera mesa con el panelista Bernardo Sandí. Bernardo, bueno, cuéntenos usted un poco cómo se introduce el café a Costa Rica. Bueno, según varios autores, específicamente Iván Molina, historiador, en la génesis del capitalismo agrario habla de que ya para el siglo XVII el café está en el Caribe y entra a Costa Rica en una fecha entre finales de 1700, principios de 1900, y se va consolidando poco a poco. Ya para 1816 Félix Velarde tiene una serie de cafetales. Ya para 1830 este producto está muy consolidado y debido a las características tan idóneas que tiene en el Valle Central, y es sembrado, digamos, en pequeñas, en medianas y en grandes propiedades al inicio. ¿Cómo llegan esos primeros granitos de café a Costa Rica, o de dónde? Bueno, se tiene que posiblemente entró de Panamá o de Jamaica, posiblemente, digamos, debido al control que tenía la corona en ese momento sobre los bienes que entraban y salían de su espacio de control. Posiblemente entraron como en piratería o como contrabando, o personas ya, digamos, que tenían la capacidad de poder trasladar sin sufrir, digamos, de las penas de la monarquía en ese caso. ¿Y en qué zonas se vio principalmente ese arranque? Principalmente es en las zonas del Valle Central, específicamente bueno, lo que es hoy Tibás, Desamparados, posteriormente la zona occidente, lo que es Naranjo, Alajuela, y en esos espacios es donde se consolida primero el cultivo del café en nuestro país. Primero probablemente el café conquistó nuestras mesas, ¿verdad? Porque bueno, nos encanta a todos el café, ¿cierto? Y luego, ¿en qué momento se empieza con la comercialización? Bueno, la comercialización, las exportaciones, ya para 1820 se da la primera exportación. Posteriormente se dan otras exportaciones, específicamente por Punta Arenas, a Panamá o a Valparaíso, pero como dicen, es poco a poco que va como llenando el paladar en esa necesidad de mover ese excedente o comercializar internamente. Se empieza también, impulsa ese cambio cultural de dejar de tomar el agua dulce típica del trapiche a empezar a tomar café, como una gran diferenciación, por ejemplo, de las que genera
culturalmente el cultivo y la comercialización también del café. Y, por ejemplo, ¿qué tan influyente fue en ese momento en la economía de los hogares? ¿Se sabe? Claro, es muy influyente. Digamos, revisando estos datos, digamos, de la génesis del capitalismo agrario de Iván Molina, los cambios económicos, sociales, políticos, son muy influenciados por el café. Por ejemplo, la producción de café se generan en diferentes tamaños, entonces diferentes personas se ven beneficiadas específicamente. Es más lucrativo que otros cultivos como el tabaco o la caña de azúcar, que venían perdiendo poder por ese dominio que tenía la colonia o el proceso colonial sobre el estanco o sobre la comercialización de esos productos. También la mercantilización de la mano de obra o de la fuerza de trabajo, más específicamente, o sea, llega a ponerle ya precios al trabajo. También impulsa hasta cierto punto los cambios de los productos coloniales a los productos republicanos por también las mismas dinámicas políticas que los impulsan. No es la monarquía el que los impulsa, sino ya es una nueva mentalidad liberal con un pensamiento más abierto hacia el comercio. Entonces permite generar más ganancias, es más rentable, entre otros. Por ejemplo, entre los cambios sociales, es importante acotar que debido a que hay muy poca población en Costa Rica, se debe involucrar de manera significativa a los niños y a las mujeres a la hora de la recolección del café, a la hora de mantener el café, a la misma hora de exportar el café hasta Punta Arenas. Entonces también involucra a personas que no estaban antes involucradas en el trabajo y que también ya ahora recibían un beneficio económico. Y al recibir un beneficio económico ya se viene una oleada de otros elementos, como matrimonios más jóvenes, una cantidad de hijos más amplia, la misma división o la fragmentación del territorio también es un elemento que es importantísimo tenerlo en cuenta, que es hasta cierto punto influenciado por el café. El precio de la tierra, por ejemplo, conforme se hacía más rentable este producto, la tierra en los alrededores de San José más bien subía de precio. Y si era una tierra que producía café, o una tierra buena para producir café, todavía más alto. Eso, digamos, también en los elementos económicos. En los elementos sociales podemos decir también que bueno, en los elementos económicos también que está involucrado dentro de otros procesos del café. La revolución industrial hace que el café sea más eficiente, o sea, con el cambio del beneficiado en seco al beneficiado en húmedo ya para 1838, se hace más eficiente, se puede sacar más café. También se tiene en cuenta que el beneficio en seco dejaba sucio el café, el beneficio húmedo más bien lo dejaba más limpio, y se decía que era más apetitoso para los consumidores europeos. Eso, y aparte de los cambios, por ejemplo, los cambios en pasar de los veleros, de los veleros, eso lo trabaja Jorge León, de los veleros a las máquinas de vapor. O sea, eso también viene a impulsar lo que es el cultivo del café, porque otra vez genera más ganancias, y también, por supuesto, el impulso que da a finales de 1800 de la construcción del ferrocarril al Atlántico, para poder sacar más rápidamente el café por Limón. Y esto generaba también menos costos, llegaba más rápido el producto, podría decir que estaba menos afectado por el tiempo de viaje, etcétera.
Aparte de eso, también los elementos políticos. La sociedad costarricense, o específicamente el Estado costarricense, al inicio crea leyes para poder controlar el comportamiento de los trabajadores dentro del cafetal, como para que el productor no perdiera, digamos, no perdiera sus ganancias. Aparte de, por ejemplo, la influencia política que tienen los grupos de la oligarquía cafetalera, que a partir de la llegada de Juanito Mora al poder en el 49, mediante una alianza con los militares, controla de cierta manera el poder político, o sea, una élite económica relacionada a este grupo de militares, y que generaban el control de quién quedaba de presidente. Otro elemento también ahí, bueno, eso, perdón, Bernardo, ¿sí? tal vez sí podemos puntualizar ahí, porque ¿cómo entender ese término de oligarquía cafetalera? Creo que estabas explicando un poco de cómo estaba compuesto, pero ¿qué significaba? Son grupos que empiezan a generar o acumular no solamente poder económico, sino influencias, nombre, poder político, y después, digamos, durante ese contexto, lo que hacen es apoyarse entre ellos. Eran productores de café. Eran muchos productores de café. El mismo Juanito Mora es un productor, José María Montealegre también, grandes productores que amasan el poder con los militares, hasta que ya los militares se dan cuenta de que pueden manejar de una manera diferente, y Tomás Guardia le pone el fin a ese dominio que tiene al principio la oligarquía cafetalera sobre las dinámicas políticas. Exactamente. Entre otros, por ejemplo, los cambios culturales de los que ya habíamos hablado, del consumo, del cambio del consumo del agua dulce a empezar a consumir más café. Por ejemplo, en la influencia que tiene la exportación directa de café con Europa, influye en los consumos culturales de ciertas élites, que ya no solo quieren consumir lo local, sino quieren emular a Europa. Entonces ya quieren teatro, y el teatro es un elemento también que hay que tocar cuando se habla de café, porque al inicio de la construcción del Teatro Nacional, el presidente José Joaquín Rodríguez crea un impuesto en el café, que al principio no va a alcanzar para un teatro tan amplio, tan grande, tan suntuoso, y se crea posteriormente otro impuesto que no solamente del café, sino que involucra el muellaje de productos, y al final de cuentas el café, este impuesto, impulsa hasta como un 4%, un 5% del costo final por eso se habla de dejar claro que no fue solo la oligarquía cafetalera la que impulsa la construcción de este teatro, sino que somos todos los costarricenses. Claro, hay que tener claro que es muy influyente el aporte que hacen los cafetaleros al inicio para darle un impulso al teatro. Eso es un punto muy interesante, porque nos dibuja mentalmente cómo el café ayudó en el desarrollo socioeconómico, ¿verdad? Por ejemplo, este ejemplo del teatro me parece bastante interesante, y quizá hay muchas cosas más que ocurrieron, que financió el café, ¿verdad? Que tal vez no existía pues toda esa vía legal o escrita que pues a la que se pueda tener acceso, pero que en la que el café definitivamente fue muy influyente. Claro, sumamente influyente, digamos, es tan influyente que en su momento también llega a generar conflictos. O sea, en algún momento generó conflictos entre beneficiadores, entre productores y exportadores, por ejemplo, que el Estado también tuvo que involucrarse de lleno para poder detener esos conflictos. La creación de institutos o la creación de instituciones estatales que regularan ese tema. Y también era tan importante y consolidaba tanto la economía costarricense,
que así como los beneficios que nos traía, también nos traía no beneficios cuando su precio estaba mal. Por ejemplo, a finales de 1884 hay una contracción del mercado que afecta de manera significativa el precio del café. Podemos hablar también de la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18, y esos otros elementos que afectan de manera significativa el precio y que esa dependencia que tenemos todavía hoy en día al café, más que todo en este caso nuestra hermosa zona, afectó de manera significativa la economía y también puso en serios problemas en muchas veces al ingreso en el fisco de la hacienda pública. Gracias, Bernardo. Vamos a ver si más adelante podemos ampliar otros tópicos de estos dos puntos que estabas desarrollando. Vamos a continuar con don Roque Mata en esta primera mesa en la que estamos analizando cómo fue la historia del café en nuestro país, y ahora específicamente don Roque nos va a llevar a conocer cómo fue la historia del café, pero aquí en la zona de Los Santos. Muchas gracias. Bueno, yo digo que el café en la zona de Los Santos fue una bendición de Dios y enormes retos para la población, porque al comienzo se creía que la zona no tenía las condiciones ideales para el cultivo. Se consideró una zona marginal durante mucho tiempo, y prácticamente el desarrollo de la caficultura salteña va unida de la mano al proceso de beneficiado. De hecho, al comienzo, lo que existía aquí eran las pequeñas parcelas familiares, con su parte de caña, potreros, granos básicos, y todo era un proceso familiar de prácticamente agricultura de subsistencia. Se cree, y con certeza el café ingresó en la época de 1870 a 1880. Algunos dicen que fue un mariense que lo introdujo. No hay datos concretos. Don Gustavo fue, ¿cómo era que se llamaba? Don Alejo Morales. Pero la realidad es que a partir de 1880 comienzan ya las pequeñas áreas, lo que decían antes de cambio del agua dulce al café, y los remanentes los sacaban en pergamino a la meseta central. Ya para 1897 a la municipalidad se hace la primera solicitud para el establecimiento del proceso de beneficiado, hecho por don Pedro Pérez Celedón, ahí en el sitio La Belmira, en el Llano de la Piedra. Pero las plantaciones no aumentaban, había un impedimento fuertísimo que era lo fragoso de los caminos, lo malo. Recuérdese que la ruta de acceso a ese entonces era el antiguo camino de las mulas o la vereda Chiriquí, que llegaba a Axerría y se entroncaba con Desamparado, y los pequeños puñitos de café los llevaban al beneficio de la raya. Entonces la ampliación de áreas era prácticamente muy limitada, y entonces solo mediante el proceso beneficiado se podía desarrollar el cultivo acá. Y entonces ahí comenzaron los primeros intentos. La zona, recuérdese que por los malos caminos y no tenía prácticamente ninguna energía que le permitiera accionar las máquinas despulpadoras, pero sí tenía un recurso muy importante, la energía hidráulica y el sol, y la misma topografía, lugares aledaños a las principales fuentes de agua, permitía el secado del sol. Entonces prácticamente, como bendición de la cosecha, toda la recolección se venía en época de verano. Entonces cortaban un árbol, le tiraban unos sacos ahí, los llenaban de arena y hacían una presa, y mediante un canal abierto hacían una caída de agua, y ahí ponían a funcionar unas ruedas y le conectaban las fajas que las accionaban el chancador, y entonces despulpaban el café y ahí lo fermentaban,
y lo secaban al sol. Este proceso ya para 1902 habían varias solicitudes de permiso, concesiones de aguas al municipio. Muy diferentes a los que tienen ustedes aquí hoy en día, ¿verdad? Vamos a irlo viendo en 3 etapas. Estamos en la primera, que más o menos cada etapa cumple con 30 años. Esta etapa del inicio, me voy a extender un poquito más porque es la que tiene más cuidado, y ahí es donde arranca el norte hacia la caficultura santeña. Ya para 1903 aparece el municipio cobrando impuestos. Ya habían 3 beneficios. En el entonces San Pablo, recuerden que esto era un solo cantón. Estaba don Ramón Blanco, don Pedro Rivera, y en San Pablo, y en San Marcos don Macario Ayas. Don Ramón Blanco fue a inscribir la marca, y la experiencia que tenía era las marcas de ganado, unas figurillas, triangurillas ahí. Y entonces dice, voy a ponerle las iniciales a mi marca de café, pero le sonaba raro RB. Y no le dio vergüenza encaramarle el Tarrazú y le puso RB Tarrazú. Y entonces esa fue su primera marca, RB Tarrazú. Y pronto la llevó a los mercados de la costa oeste de Estados Unidos, a San Francisco. Y ahí volvió loco a los catadores. Decían que era una bebida semejante al vino Bordeaux de Francia. Bueno, ya para 1928, yo a don Ramón estaba consolidado, recibía el café a sus vecinos, ya se habían ampliado las áreas, se dice que procesaba alrededor de unas 2.000, 3.000 fanegas, y ya la fama del café había adquirido, pero lo más importante, había adquirido un norte que era apuntar a la calidad del café. Y otra cosa muy importante que se desarrolló junto con la caficultura santeña fue que a la par del beneficio iban otros servicios complementarios, abarrotes, insumos, crédito, y entonces iba como muy pegado. Y algo muy distintivo y propio también de acá fue que fueron gente propia del terruño, como decimos aquí, patas peladas y patas vueltas, comunes, corrientes, que tenían que ir a misa y ver a todos los vecinos y ahí capear a los inconformes y jalar nuevos clientes. Entonces era un convivio y prácticamente todo giraba alrededor de ellos. Esta etapa culmina en 1928, cuando unos señores Bonilla van a la costa oeste, se dedican a exportar y ven que era un café de altísima calidad, entonces le compran el beneficio a don Ramón Blanco alrededor de 1928. Y ya se había desarrollado también en la parte de la cuenca del río Pirriz un beneficio donde estaba actualmente el Marqués de Tarrazú, que era de don Alberto Chavarría. Entonces compra esos beneficios junto con el de Santa Elena, y opera 3 años y no sé por qué motivo desapareció, y entonces ya iniciaba don Tobías Umaña Jiménez acá en el barrio La Botija. Y entonces ya para 1932 ya entramos a la nueva época, a la nueva etapa de la consolidación. Don Tobías compra el beneficio de don Ramón Blanco, el de Alberto Chavarría, y tenía él el de la Botija. Ya él sigue con la misma marca de don Ramón, inscribe la TUJ, la caficultura sigue en aumento, ya pone el comisariato también acá en San Marcos, y se desarrolla todo un esquema de comercialización importantísimo, inscribe la marca TUJ San Marcos, que se dice que lo tomaban los reyes de Inglaterra. Toda esta etapa a nivel de finca, seguíamos con un café orgánico, cuya producción estaba a la par de la ganadería, del maíz, de los frijoles, de la agricultura de subsistencia, pero ya generaba ingresos extras, ya producía un recurso, y ya habían familias que se estaban especializando en el manejo de cafetales. ¿Qué se puede decir? Seguimos dependiendo de mano de obra local. Ya ahí ingresaron, como usted decía al comienzo,
ya para eso, alrededor de los 50 y 60 ya venía algo de gente de Pérez Celedón, pero hay aquí un aspecto muy importante. Ya para 1955, don Tobías Umaña prácticamente establece un monopolio acá en la caficultura santeña, y entonces compra el otro beneficio que era de don Gabriel Vargas, que pasó a José Joaquín Peralta, y entonces hace un monopolio. Y entonces, como represalia, a los que le entregaban café a esa gente, no les recibe el café. Entonces viene el acuerdo municipal, que siempre la municipalidad estuvo muy ligada al desarrollo de la caficultura, y entonces le suplica al Banco Nacional que por favor abra un beneficio de café para que esos productores no perdieran la cosecha, y entonces abre lo que es la actual Cope Tarrazú, donde está ahí en el Bajo de San Juan. Ya don Alberto, que le había vendido se había establecido en Santa María, y entonces también por causas el banco recogió ese beneficio, y entonces ya el Banco Nacional operaba en la zona de Los Santos como beneficiador de café. Obviamente, Tobías Umaña le pegaba cada garroteada y no la había, entonces de ahí tenía ahí dos inmuebles que eran prácticamente un huesazo, porque la gente, los que estaban en la caficultura tradicional de origen alemán, no iban a venir a meterse acá a este destierro con malos caminos y un montón de cosas, a pesar de que ya la fama y el prestigio eran muy importantes. Entonces fue cuando hicieron el Departamento de Desarrollo Cooperativo, y entonces se le traspasaron, y entonces ya finalizamos la etapa con la creación de Copeota y Cope Tarrazú. Como esto, voy a dar aquí una nota de primicia que tal vez en otra época hubiera causado un revuelo o una agitación, que los camiones de ese entonces, que entraban en la época de verano acá a sacar la cosecha de café del Banco Nacional, ya para marzo, ya la cosecha por cuestión de clima estaba terminada. Entonces fue cuando en 1948, para la revolución, hicieron un simulacro los rebeldes de acá, y por supuesto era un simulacro. Los mismos choferes del banco dijeron: nosotros nos apuntamos, y entonces fueron los camiones que sirvieron para ir a Pérez Celedón a traer las armas para que fueron lo que armaron el ejército del 48 para enfrentar todos los combates del empalme, especialmente los del empalme, y tomar la Interamericana, y ahí fue donde la resistencia del Ejército de Liberación comenzó a desarrollarse. Concluimos con esa fase que nosotros la llamamos la colectivización, cuando en 1900 entra Copedota y Cope Tarrazú. Ya para eso había llegado la STICA, el Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola, nuevas técnicas de café, ya se iniciaba la fertilización, y ya prácticamente a partir de 1960 se comienza con la necesidad de mano de obra, y en esa época, del 60 al 90, vino mucha gente de Pérez Celedón, todos venían acá. A nivel de finca aparecieron nuevas variedades, nuevas técnicas, y muy importante, lo que al comienzo había sido la principal limitante de que era una zona marginal para café, ya en 1976 ya la zona comenzaba a demandar el apoyo gubernamental. Entonces gestionó un banco específico para la zona, porque a esta zona no le daban la atención porque era una zona marginal todavía. Entonces en 1976 se logró que se declarara, vea qué ironía, como zona cafetalera. Y entonces los movimientos locales lograron que se gestionara un crédito, creo que fue de unos 26 millones a nivel nacional. Y entonces cuando el Banco Central lo puso en operación, y se hizo una piñata a nivel nacional, y entonces aquí llegaron como 4 o 5 millones de crédito, pero ahí siguieron paso a paso, ha sido la filosofía. Nosotros creemos que la etapa de 1960
termina en 1990 con un nuevo movimiento que se inició y que es genuino aquí en la zona también, que fue el movimiento micro, de los microbeneficios. Específicamente tengo que hacer mención de la Calderiña, que fue el primer beneficio en la zona de Los Santos y en Costa Rica, con esa modalidad de una empresa familiar, un café muy especializado, una atención más personalizada y que se denominó micro, que ha sido ¿En qué año fue eso? Más o menos en 1992, pero yo no para más, ponemos en la época del 90. Ya dependemos de mano de obra puramente extranjera para la caficultura, y en este momento me voy a permitir, para ya concluir mi exposición, con unos cuadros de lo que es hoy la zona de Los Santos, de lo cual la caficultura ha sido el milagro transformador de esta zona y el sustento básico. Mientras vamos a ver estos cuadros, bueno, más bien ya los tenemos en pantalla. Adelante, don Roque. Bueno, vea, yo tengo aquí el dato de promedio de las 3 últimas cosechas y la última. La zona de Los Santos ha venido en un constante aumento y participación en la producción nacional. Pasó de ocupar el 29%, el 25 al 29% en la última cosecha, del cual el cantón de Tarrazú ocupa el primer lugar con 305.156 fanegas y ocupa el 15% de la producción de Costa Rica, el mayor cantón. El segundo lugar lo ocupa, el tercer lugar lo ocupa el cantón de León Cortés con 202.000 fanegas y ocupa el 10.26% de la producción nacional, y Dota con 73.632 fanegas en la última cosecha, ocupando el 3.72%. Ha habido un incremento y una participación porcentual cada vez más creciente de la producción santeña. En este momento hay 7.658 productores y ocupa el 30.52% de la producción nacional. Existen en este momento 80 microbeneficios y 84 firmas productoras, de las cuales el 36% de los microbeneficios se encuentran en el cantón de Tarrazú, el 35% en León Cortés y el 29% en Dota. ¿Qué decimos? Que en este momento hay alrededor de unas 40 empresas ya tostando café y empacándolo, y que el valor de las exportaciones así es muy difícil de calcular. Lo consideramos en 82 millones de dólares, que corresponden más o menos a 51.000 millones de colones, y que produce mediante el 1,5% Alicafé de alrededor de 1.237 dólares y más o menos 765 millones, y Alfonás Café 239 millones de colones, para más o menos un aporte al sustento de la caficultura nacional de alrededor de 100 millones. Con esto pues yo concluyo mi participación, y como último dato nada más digo que dentro de los últimos logros estuvo la concesión de la denominación de origen, que es el top, está entre el top de las certificaciones a nivel mundial, y el café Tarrazú está posesionado más o menos entre las 5 marcas de más prestigio a nivel mundial. Muy interesante, don Roque, pues todos estos datos, y algo que estaba también recordando ahora es que, bueno, como periodista de Telenoticias hace un par de años hice un reportaje sobre el índice de desarrollo social,
y hacíamos el índice, hacía unas comparaciones, o escogimos más bien entre las noticias, hacer unas comparaciones entre los cantones que tenían mayor desarrollo y por qué, y el que tenía menor desarrollo social y por qué. Y aquí en la zona de Los Santos grabamos en varias partes porque ese índice de desarrollo social era bastante alto, estaba entre lo que se destacaba pues como positivo en esto, y entonces ahí es donde es una forma también de ver y de reflejar cómo el café ha permitido ese desarrollo. Adelante, don Roque. Se me olvidó nombrar una cosa, Yesenia, ¿verdad? Sí, señor. Que lo que aparentemente era una limitación para la zona de Los Santos se convirtió en una fortaleza, porque aquí prácticamente hasta la década del 90, con lo único que se podía vivir era produciendo café. Entonces eso como que obligó al pueblo y a la gente a dirigir toda su energía hacia calidad. Y entonces vino una especialización, mientras en otras zonas tenían la opción de cambiar a caña, tabaco, esto y lo otro, aquí seguían pegados a la mata de café. Y entonces eso les garantizaba, bueno, esa especialización y después el aprovechar los momentos importantes de mercado, o sea, porque aquí a pesar de que habían subas, aumentos y bajonazos en la asistencia, siempre los precios del café le dieron a la población una sostenibilidad y un mayor aprovechamiento que otras zonas. Entonces se convirtió sin duda en la fortaleza. Se convirtió en una gran oportunidad porque no solamente es calidad, es especialización y es profesionalismo. Porque si hay una zona del país donde hay cafés o hay pues todo, no, lo que quiero decir es que aquí en la zona han tenido una gran visión para especializarse en producir el café, para ir más allá, y también con un alto nivel de educación, porque eso es algo que también he podido percibir, cómo la gente que está involucrada en el café se ha especializado en estudiar, en aprender. No solamente es la calidad que da la tierra aquí en la zona, sino es ese conocimiento que han adquirido, que han conseguido para desarrollar el café como lo están haciendo. Vamos a seguir conversando sobre la historia del café en nuestro país y sobre cómo ha influido en el desarrollo económico y político. Vamos a continuar ahora con don Gustavo Elizondo. Sí, voy a tomar el punto donde quedó Bernardo, que fue cerrando el siglo XIX y que tiene que ver mucho con toda la historia que nos contó don Roque. El año 1900, digamos, el nuevo siglo anterior, encontró al país buscando, estábamos ante un agotamiento de tierras, ya la meseta central, ya lo que tenía la tierra la tenían sembrada de café. San José, Alajuela y Heredia eran un gran cafetal. Cartago no, a pesar de que las primeras matas se trataron de sembrar en Cartago, que era la capital de la colonia, el clima no le ayudó. Cartago, centro como tal, a pesar de que el primer cafetal estuvo, por cierto, cerca de donde está ahora el tecnológico, ahí por muchos años conservaron esas matas, el clima no le permitía ese desarrollo, entonces fue San José la que tomó la batuta y luego siguió Alajuela y Heredia. Y entonces, pero llegó el momento en que ya los habitantes de Alajuela, Heredia y San José, especialmente ya los hijos, se iban los cambios por la división de las herencias, entonces empezaron a ver cómo salían hacia otros lugares donde pudieran sembrar café. El impulso del ferrocarril que hablaba Bernardo, pero hablemos no solo del ferrocarril al Atlántico, sino el ferrocarril al Pacífico, que fue terminado cerca del año 1910 por ahí, permitió que se aumentaran las posibilidades de exportación. Era más barato sacar por Punta Arenas que sacar por Limón, además de que el ferrocarril de Limón tenía la prioridad para el banano, y entonces el café dejaban el espacio al café, sí quedaba un espacio en el vagón. Bueno, entonces empezó la gente a buscar, bueno, parte de eso fue Los Santos, la gente que vino desamparados en el año de 1870 y los años posteriores, venían buscando más tierras.
Luego empezamos a ver hacia el lado, el ferrocarril permitió irse hacia Turrialba, mucha gente empezó a poblar Turrialba, y Turrialba fue uno de los lugares donde el café tuvo un gran desarrollo, especialmente en Jiménez y en Pejivalle. Por supuesto Juan Viñas, que fue una gran finca de los Jiménez de la Guardia, y que ya para los años de 1920 ya era una finca. Luego hacia el lado de San Ramón, hacia el lado de Palmares, Atenas, que aunque es un lugar de mucha antigüedad, pero ya se empezó a sembrar café en Atenas, y empezamos a ver ese movimiento hacia afuera de lo que era la meseta central. También a partir de Los Santos, recordemos que se habilitó poco después Pérez Celedón, su querida tierra, y luego también Cotobruz. Cotobruz fue formado no solo por la colonia italiana, sino que también hubo un gran aporte de costarricenses, y el café fue uno de los cultivos que ellos empezaron a desarrollar. Entonces empieza a dar esa situación. Luego vienen las crisis del mercado internacional, que ya Bernardo mencionaba algo. La crisis del año 14 con la Primera Guerra Mundial, se cerraron los mercados europeos, y luego viene la depresión de los años 30 también. Ahí se rompe la comunicación con los mercados internacionales. Y viene la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial tiene eso que hablaba Roque, una desventaja que se convirtió en ventaja. A pesar de que durante la Guerra Mundial, la Gran Guerra, el país tuvo problemas con el mercado internacional de café, una vez que termina la guerra y en el impulso que da Estados Unidos a ciertas economías, y empieza la Guerra Fría, Estados Unidos empezó a reconocerle más posibilidades a los países que estaban alineados, entre esos Costa Rica, y entonces surgieron las famosas estampillas, que eran derechos que daba el gobierno de Estados Unidos para que ingresara el café. Se le dio a muchos países, incluso países africanos, que al final, por ahí hay otra historia, que hasta sirvieron como un medio de negocio ilícito y todo el asunto, pero Costa Rica eso le permitió mantener una buena relación con el mercado internacional, a pesar de que por las décadas de los años 40 se da una situación, se nos vino abajo la productividad de café. Tanto así que en algún momento se habló de que estábamos con 10 quintales por hectárea. ¿Qué estaba pasando? El agotamiento de los suelos, las variedades ya no estaban dando su rendimiento, las enfermedades, pero a la vez en los años de 1950 viene lo que Roque también mencionó sobre la Revolución Verde. Empezó a salir, por ejemplo, el caldo Bortalés, que es el primer fungicida que llegó a Costa Rica, que incluso por ahora está descontinuado, pero eso permitió luchar contra muchas enfermedades. Empezaron las nuevas variedades, ya se empezó a meter la caturra, catoahí posteriormente, ya se eliminó las famosas variedades típicas se fue dejando de lado. Y entonces nosotros logramos recuperar la productividad en un momento en donde Estados Unidos estaba recibiendo más café, y después Europa, la reactivación de Europa después de la Segunda Guerra, las potencias que se dieron a partir de ahí, y pasamos a sembrar de 1000 plantas por hectárea, que era lo que se sembraba, a sembrar hasta 3000 plantas por hectárea, y eso significaba mayor productividad. También a nivel de beneficiados de café se empezaron a meter maquinaria más moderna, incluso actualmente, a pesar de que vamos cambiando mucho de la maquinaria de los beneficios de café, la gran mayoría de maquinaria que aún se mantiene, muchos beneficios, fue de esa época, de los años 50 y 60, y fue una gran novedad ya meter el secado, cuando ya vino la energía eléctrica, que ahora don Patricio nos va a hablar de eso, cómo la energía eléctrica tuvo que ver con el desarrollo del café. Luego tenemos fertilizantes, el mejoramiento de semillas, la estica que hablaba don Roque. La estica fue una oficina que después la que después dio origen a las agencias de extensión agrícola del MAC, que eran ingenieros de mucha calidad, que vinieron y empezaron a hablar de nuevas técnicas en el desarrollo del café. Mientras que eso se daba, viene la cooperativización de aquí en la zona y en muchos lugares. La primera cooperativa que hubo en el país fue Cope Victoria, a partir de una injusta expropiación que le hicieron a los alemanes en Nihaus, en Grecia. Y vea lo curioso, Cope Victoria fue la que dio origen a las cooperativas de aquí, porque fue a partir de una idea que se trajo de allá, que se tuvo cooperativas aquí en la zona. Seguimos, y entre 1955 y 1973, vea que pasamos de 738.000 quintales por cosecha a 1.836.000 quintales por cosecha. Y ojo, en estos momentos andamos por ahí.
Nosotros volvimos a la producción de 1973, perdimos muchas áreas agrícolas, muchas áreas, perdón, de café, y en estos momentos más bien regresamos a esa cantidad. Pero vea que tuvimos en esos años ese gran desarrollo para pasar a producir esa cantidad de quintales de café. Interesante ese punto, don Gustavo. Después de que se dio ese importante crecimiento, pues lamentablemente se vuelve, digamos, a una menor producción, se puede decir. Llegamos a 3 millones de sacos y nos devolvimos a 2. Y ahora estamos raspando todos los años por llegar a los 2 millones. Pero más bien la producción nacional, con excepción de la zona de Los Santos, que es la única que ha mantenido un proceso de crecimiento. Las demás zonas, Turrialba, Pérez Celedón, Cotobruz, se nos vinieron abajo. Y hay un fenómeno interesante, las grandes zonas que eran increíbles para café, por ejemplo el café de Tres Ríos, que era un café increíble, y ¿qué ha pasado? Que lo hemos llenado de cemento. Usted, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de Tibás, no me considero tan viejo, yo conocí cafetales en Tibás. Y usted ahora, Yesenia, yo le doy un premio al tibaseño que me enseñe una mata de café en Tibás. Ahí no hay un metro donde haya una mata de café. Y Tibás fue un cantón cafetalero. Y hablemos de Escazú, y hablemos Heredia de también Guadalupe, y Heredia es otro caso. Sí, Heredia es otro ejemplo. Heredia, vea que el beneficio de Libertad quedó en medio ahí de la ciudad. Aquí, por ejemplo, el Tres Ríos es un beneficio que quedó en medio de la población. Aquí ya están amenazando uno que está en San Rafael, abajo de Separados, y ya está rodeado de casas. Entonces, todo eso, las mejores tierras de este país las cubrimos de cemento, porque ya vino esa desorden de desarrollo urbano, de cual no estamos completamente en contra, pero tal vez hubiéramos hecho un desarrollo urbano más ordenado y posiblemente hubiéramos reservado algunas áreas de café, y eso no se hizo. Y eso fue también, la roya golpeó muy fuertemente a las zonas bajas, terriblemente, y hizo que hasta tuvieran que cambiar de actividad. También creo yo que la desinformación también, ¿verdad? Porque en algún momento, vamos a ver, siempre se ha pensado en la necesidad de que el gobierno apoye la producción pues la producción en general, para que muchas cosas puedan salir adelante. Pero tal vez en algún momento pienso yo que hubo un mensaje equivocado, ¿verdad? De que tal vez ya los cafetales pues no valían la pena, qué triste, ¿verdad? No estoy diciendo que eso sea culpa de los gobiernos, pero yo creo que hay una culpa de todos ahí, ¿verdad? La persona también que pensó en vender la tierra para urbanizar, ¿verdad? Entonces pues sí que pues qué lamentable, porque en este momento que hay más conocimiento, hay más especialización y demás, probablemente podría ser el grano de oro que fue en algún momento en muchas zonas donde ahorita ya no lo es, sino que es un grano de cemento, como decía don Gustavo, están llenos de cemento, lamentablemente. Sí, nada más quiero cerrar aquí mi participación mencionando algo importante. La actividad cafetalera, si algo ha tenido es regulación. Bueno, a partir de esa historia que contaba don Roque, que había un solo beneficiador, que era el dueño, ponía el precio, a los que le entregaban más café le pagaba más, a los que entregaban menos les pagaba menos, a algunos les pagaba con un vale que tenían que cambiar en el comisariato que era de él. A partir de esa injusticia que hubo, el café siempre trató de ser un poco más ordenado. Ya en 1933 se fundó el IDECAFE, que fue el preámbulo del ICAFE y de la oficina de café, y ya se empezaron a ordenar un poco más las relaciones productor, beneficiador, exportador, y luego posteriormente se funda el ICAFE, que quedó, es un dato que encontré ahora y me gusta resaltarlo. La ley de ICAFE, no la actual porque ha tenido algunas reformas, pero la base primordial de la ley de ICAFE fue impulsada por don Luis Alberto Monge, un hijo de Palmares, que bueno, se dedicaban al tabaco, pero también al café, en el año 1961. Y esa ley de café, con todo y que hemos hecho algunos pellizcos por ahí, es la que hace que la actividad reguladora del café permita que del precio que se vende café en los mercados, prácticamente entre el 85 y el 90% de lo que se vende le llega al productor. Mientras en otras actividades como el banano, que el otro día me enteraba que un productor independiente de banano lo que recibe es un 22% del precio internacional del banano o menos. Aquí en el café por lo menos eso. Aunque el precio esté mal y fregado, aquí por lo menos llega a lo que tiene que llegar. Y por supuesto el café de Los Santos con un precio siempre más reconocido, se le pagan muy buenos premios que hacen que, yo siempre se lo he dicho a Roque, aquí la última mata de café que se va a cortar en Costa Rica va a estar en la zona de Los Santos.
Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a don Gustavo Elizondo, a don Bernardo Sandí, a don Roque Mata, que nos han acompañado en esta primera mesa. Quiero aprovechar antes de irnos a una pausa de leerles brevemente algunos comentarios que hemos recibido. Un saludo de parte de Kevin Fallas a los ponentes, muy interesante el foro, y sin duda el café ha sido y será nuestra bandera hacia el mundo, un producto que desde el sector turismo debemos aprovechar y más con la denominación de origen, lo que mencionaban antes. Alexander Bermúdez dice, el café trae la construcción del ferrocarril y gracias a eso la llegada de Minor Copper Cape, y de ahí se viene la producción del banano. Otro comentario de Oscar Mora, el café es posiblemente el producto que le brinda verdadera independencia económica al país en sus inicios de nueva nación. También otro de los comentarios indica, excelente programa para tener mejor criterio del desarrollo del café y las cooperativas. Acá otras personas nos reportan sintonía en Altavisión y los felicitan por el programa. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes por participar en esta primera ponencia que nos ayudó a aclarar cómo fue la historia del café en nuestro país y cómo influyó en el desarrollo socioeconómico y político. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más aquí en Café y Bicentenario. Café y Bicentenario es el tema que nos ocupa hoy en Alta Visión. En este momento vamos a continuar con la segunda mesa en la que vamos a hablar en dónde estamos hoy en la producción cafetalera y hacia dónde vamos. Para esta segunda parte nos acompaña un distinguido panel con 5 expositores. Quiero saludar primero al señor Carlos Vargas Leitón, quien es máster en Administración con énfasis en finanzas, involucrado desde hace más de 40 años con el sector cooperativo, miembro de la directiva Fairtrade USA, dirigente nacional reconocido del sector cooperativo agroindustrial y gerente general de Cope Tarrazú. Bienvenido, don Carlos. Muy buenas noches, un gusto estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Quiero saludar también al señor Patricio Solís, quien es licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica y egresado de las maestrías con énfasis en Banca, Mercadeo de Capitales, Gestión de Riesgo de ese mismo centro universitario. Es egresado de la maestría en Administración de Negocios de INCAE, líder del sector eléctrico cooperativo y de la economía social solidaria. Se ha destacado por su relación con entidades públicas y privadas, tanto en el nivel nacional como internacional, y es el actual gerente general de Cope Santos. Bienvenido, don Patricio. Sí, buenas noches. Más bien es un gusto para mí compartir en esta mesa con tan distinguidos panelistas. Gracias. También saluda al señor Luis Madrigal Gómez, quien es máster en Administración con énfasis en Mercadeo, licenciado en Contaduría Pública, premio entre los 40 empresarios menores de 40 años 2009 del Semanario El Financiero, expositor internacional en desarrollo económico territorial y miembro actual de la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y el gerente general de Coopedota. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Yesenia. Muy buenas noches a los compañeros que nos van a acompañar en este foro y un saludo para todos los que están siguiéndonos por los diferentes medios. Muchas gracias a los 3 que nos acompañan aquí de manera presencial. Algo muy importante que no hemos mencionado es que estamos respetando todos los protocolos sanitarios y tenemos el distanciamiento en este foro que estamos realizando. También nos acompañan en esta segunda parte de manera virtual doña Cinia Chávez, quien es directora ejecutiva de El ICafé. Ya los tenemos aquí en pantalla, y doña Cinia está también acompañada de don Gustavo Jiménez. Los saludo cordialmente. Bueno, cuando estamos haciendo transmisiones virtuales a veces tenemos alguna afectación con el audio, así que vamos a iniciar esta primera parte. Tal vez si los compañeros de la parte técnica me indican si podemos siempre iniciar con los representantes del ICafé para poder dar inicio, o si pasamos directamente. Vamos a saludar nuevamente a doña Cinia Chávez. Adelante, doña Cinia, un gusto que nos acompañe esta noche en el Foro Café y Bicentenario.
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros muy complacidos de poderlos acompañar, aunque sea de manera virtual. Yo me encuentro ahorita en funciones propias de mi cargo fuera de Costa Rica, pero me acompaña igualmente don Gustavo Jiménez, que es el subdirector, y nos complace mucho poder acompañar pues, a este grupo importante de panelistas y saludarlos, igual que a los que nos antecedieron en la presentación. Bien, doña Cinia, vamos a iniciar entonces con usted y con don Gustavo para, como decía al inicio, con ustedes en esta segunda parte queremos abordar el dónde estamos ahorita y hacia dónde vamos con la producción cafetalera. ¿Qué cambios ha tenido la caficultura en los primeros años del siglo XXI? Bueno, yo diría que al estar gestionando nosotros una actividad enteramente viva, ¿verdad? Como es el café, pues claramente estamos marcados por los cambios constantes como la vida misma. No podemos menospreciar la influencia que ha tenido el cambio climático y la diferencia de la estructuración económica de lo que representa nuestro cultivo. Recordemos que en un principio éramos un monocultivo y prácticamente nuestra economía dependía del café. Hoy por hoy las circunstancias son muy diferentes. El país no solamente se ha diversificado, sino que también ha sufrido un proceso de apertura mundial muy distinto. Y esto pues nos pone de cara a nuevos retos, siempre muy interesantes, pero también a grandes desafíos. Yo diría que el primero que tenemos que acometer en colectivo, como efectivamente lo estamos intentando hacer, es el de recuperar la productividad por área. Nosotros hemos tenido una enorme dificultad, ya no solamente que se vincula a los precios internacionales o a los precios que ha podido tener Café de Costa Rica, sino también a el cambio climático y las afectaciones que hemos tenido. Al igual que ahora el ser humano está sufriendo una pandemia, en la actividad cafetalera sufrimos algo similar, una epitifia, que es lo que se dice así para los cultivos, y eso lo fue en el año 2012-2013 cuando tuvimos el gran problema de la roya, que incluso afectó a cafés de altura como en la región de Tarrazú. Esto nos ha obligado a pensar ya no solamente en una propuesta de carácter genética diferente para que los cultivares se puedan sostener, sino también en buscar cultivos que permitan mantener la tasa prestigiosa del café de Costa Rica, pero a la vez que les sea mucho más fácil el manejo de los cafetales. Hemos incursionado en los campos de las mejores prácticas agrícolas, en programas eficientes para tener una relación apropiada con el medio ambiente y empezar entonces a transformarnos. De manera que sí, sufrimos cambios constantemente y nosotros pues nos sentimos muy contentos en el caso del Instituto del Café de poder propiciar esas oportunidades. Yo me he sentido muy complacida de escuchar cómo han utilizado pues los números que se derivan precisamente de la institucionalidad que tenemos. Café de Costa Rica ha fortalecido su gobernanza y es un centro no solamente de información estadística, sino de generación, de investigación y tecnología. Y esto pues para nosotros es realmente importante. Me gustaría tal vez que en ese caso pues Gustavo también pudiera aportarnos un poquito. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos nuevamente y un gusto. Sí, como dice doña Cinia, el Café de Costa Rica, el Instituto del Café es básicamente un baluarte, un apoyo para el sector. La ley 2762 es única en el mundo. Yo lo puedo ver porque también vengo de afuera del sector y lo veo desde lo internacional, cómo es que Costa Rica se posiciona. El tema de cambio climático es un reto exponencial para el cultivo, no solo para el sector del café, sino para todo el agro. Tenemos que incrementar mucho más el tema de buenas prácticas, de entrar en un tema de resiliencia de cambio climático, con todo el tema de tecnologías. Estamos entrando en una cuarta revolución industrial súper importante en el que el sector tiene que digitalizarse también para ser competitivo. La semana pasada, estábamos en la zona de Pérez Celedón y la gente ya nos menciona la necesidad de tener conexión y conectividad como parte de su machete, ¿verdad? Y yo creo que en eso también el Instituto está aportando con las nuevas aplicaciones como CR y Café y toda la parte de digitalización para los servicios también de exportación, que eso nos permitirá mantenernos competitivos en el mediano y corto plazo y con una visión a largo plazo para incrementar toda esta visión que es de productividad que el país tiene que abrazar para también como parte de la regeneración económica que estamos buscando después de esta pandemia que nos ha dejado muchas lecciones aprendidas.
Retomo de estas palabras de los representantes del ICAFE el tema de cómo aumentar la producción por hectárea. Sin duda es un gran reto en este momento a nivel nacional. Tal vez aquí en la zona de Los Santos no es el reto principal, pero sí en otras partes de nuestro país donde hay café, definitivamente es lo que mencionaba doña Cinia y lo que también ampliaba don Gustavo. Quiero empezar aquí con los panelistas que están presentes, con don Carlos Vargas. Don Carlos, ¿usted cree que la actividad cafetalera podrá sobrevivir otra centuria? Pues de fijo que sí, va. Estoy seguro que dentro de 100 años vamos a estar tomando café, los que estén acá, mis descendientes posiblemente, va. Café es una bebida que nos ha acompañado en los últimos, casi 400 años, creo, va, y nos seguirá acompañando. De hecho, que vemos que en los últimos años el consumo de café a nivel mundial se ha ido haciendo mucho más amplio. Si ya es todas las edades consumen café, todos los grupos sociales, económicos, diferentes pues orígenes de la población mundial consumen café. Eso ha sido una buena noticia porque el consumo de café a nivel mundial ha venido creciendo pues a un ritmo lento pero constante durante muchos años, y estoy seguro que sí vamos a tener caficultura en los próximos 100 años. Es un reto imaginarse cómo se va a producir el café dentro de 100 años, porque estoy seguro que van a haber mucha innovación en el proceso, cómo vamos a lograr tener una producción que sea mucho más productiva, como se está hablando, que las tierras produzcan más café, que mantengamos o mejoremos las calidades de café. Eso será todo un reto, pero veo la actividad cafetalera como una actividad que nos va a acompañar posiblemente que cientos de años más, porque es la bebida pues por tradición que consumimos en el mundo, en prácticamente todas las sociedades, ¿verdad? Entonces, como digo, sí creo que vamos a tener la caficultura por 100 años más, y el reto es cómo lo vamos a producir, cuál va a ser la innovación que vamos a tener, si vamos a tener plantaciones climatizadas. No sé, cuando hablamos de cambio climático hablamos de un reto enorme que vamos a enfrentar, ¿verdad? Cómo vamos a procesar el café, cómo lo vamos a trasladar a los mercados. Esa será la pregunta, cómo puede ser que se dé la caficultura dentro de 100 años, ¿verdad? Gracias, don Carlos. Quiero continuar ahora con don Luis Madrigal, gerente de Copedota. Siempre sobre este mismo tema, ¿cómo ve usted las expectativas a mediano plazo y de qué depende que se pueda lograr que podamos tener esa otra centuria? Como lo decía don Carlos, el café es una bebida ya boutique. Estamos segurísimos de que siempre va a haber consumo y va a aumentar el consumo. Aquí el reto está en entender cómo transformar el modelo de manera que la actividad también evolucione. El productor necesita tener la posibilidad de que los recursos que le genera la actividad le den una rentabilidad para poder subsistir, y de esta manera, si echamos en el tiempo hacia atrás, nos damos cuenta que los precios internacionales se han mantenido, muy pocas veces fluctúan hacia arriba y los costos de producción cada vez son mayores. Enfrentamos ya un tiempo donde hay mayor acceso a una mejor calidad de vida, y en un país donde afortunadamente la población tiene acceso a muchas comodidades. Sin embargo, también estamos en tiempos donde ya la distribución de la tierra hace que las fincas sean más pequeñas, sean parcelas, que haya un tema de relevo generacional, que esos jóvenes que ya hoy son profesionales de alguna u otra manera se metan en la dinámica de la activación económica circular, que no se generen recursos fuera, sino que se generen acá y se puedan convertir en un ciclo productivo a través de la actividad del café. Creo que tenemos la mesa servida como región, como decía don Carlos. Hoy la región de Los Santos está entre la más grande a nivel de producción,
y consolidar la imagen del café aunado a un desarrollo económico del territorio con la incorporación de las diferentes actividades pueden hacer que la dinámica y los ingresos y la riqueza se distribuya equitativamente de acuerdo a la producción, pero con una democracia como ha sido tradicional en nuestro país, que la caficultura ha sido una economía que involucra a toda la familia. A propósito de involucrar a los jóvenes en la actividad cafetalera, no sé si tenemos a doña Cinia siempre en esta transmisión. Muy bien, ahí la escuchamos. Doña Cinia, ¿cómo hacer para que aquí en la zona de Los Santos, a mí me llama mucho la atención, esas familias donde está involucrado desde el más pequeñito hasta el más grande en la producción de café, esos papás que han logrado enamorar a los hijos e involucrarlos en la actividad? Me imagino que ustedes han observado ese modelo, ¿cómo llevarlo a otras partes del país? Claro, nosotros estamos realmente ilusionados porque hemos visto un reverdecer en la juventud con un deseo enorme de incorporarse a los procesos productivos acompañando a sus papás, y probablemente porque también hemos empezado a conectar con la innovación, con la transformación y con una visión mucho más integradora de lo que es la actividad cafetalera. Ya no es solamente estar en el campo, sino que nos hemos desperdigado una gran cantidad de formas y oportunidades en donde los muchachos han empezado a involucrarse desde acompañar a sus papás con las aplicaciones del CR Café, o bien atender cursos de barismo, que por ejemplo en la zona de Tarrazú tenemos extraordinarios baristas que nos han dado renombre a nivel nacional e internacional, y esto entonces ha generado un despertar del querer conocer más sobre la actividad cafetalera. En el Instituto del Café nos sentimos muy complacidos porque estamos enarbolando ahora la oportunidad no solamente de generar una política de género, sino también de género y juventud, una cosa que debe ir de la mano y que debe tener un propósito en la agenda nuestra, porque debe ser parte de la construcción de propuesta de Café de Costa Rica hacia el nuevo milenio, y eso es como nos estamos moviendo. Yo ahora que escuchaba a don Carlos y a don Fernando, puedo asegurar perfectamente que el café en Costa Rica no solamente va a estar por 100 años más, sino mucho más que eso, porque a la inversa de las cosas, curiosamente, debo manifestar que el café, conforme pasa el tiempo, no envejece, sino que se rejuvenece. Cada vez somos más innovadores, y piense usted que este año, el 12 de octubre, si Dios lo permite, cumplimos los 202 años de la primera exportación del café de Costa Rica. Y nos hemos reinventado de mil maneras muy distintas, ¿verdad? Y entonces yo creo que esto también genera una extraordinaria oportunidad para quienes desean incorporarse, que son los jóvenes, hombres y mujeres, que nos prometen pues un futuro sobre lo que estamos haciendo. Gracias, doña Cinia. Quiero consultarle a don Patricio Solís, gerente de Cope Santos, ¿cuál es la influencia pues que ha tenido la actividad a través de la actividad cafetalera a través de los años en el desarrollo de esta cooperativa? Realmente podemos decir que Cope Santos nace a raíz de la necesidad que tenía un Copedota y un Cope Tarrazú en los años 60 de poder industrializar su actividad propiamente. ¿A qué me refiero con esto? De que Copedota y Cope Tarrazú nacieron por una necesidad de agrupar a esas poblaciones en los años 50, a finales de los años 50 y 60, ¿verdad? Para poder darle un valor agregado a la producción de café. Bien lo dijo don Roque, de la misma manera lo indicó don Gustavo, de que el café es algo innato de nuestra zona. De hecho, el café o la zona fue designada una zona cafetalera, y a partir de ahí era muy complejo y muy complicado poder procesar, poder chancar, poder procesar el café sin energía eléctrica. Se hicieron solicitudes en aquel entonces al Instituto Costarricense de Electricidad con el objetivo de que trajera energía eléctrica y poder industrializar todo lo que era la industria cafetalera. Sin embargo, estábamos en una zona marginal, como bien lo mencionó don Roque Humberto Mata. Por esa razón es que también se dieron las necesidades y agrupaciones de parte de la población,
Y adicionalmente tenemos que darle también mérito en aquel entonces a la Alianza para el Progreso y todo el programa que tenía el gobierno de John F. Kennedy para poder llegar y colaborar a los países como Costa Rica. Y acá, gracias a la influencia del gobierno de los Estados Unidos, pero también gracias a la ENRECA, que es la organización o la Unión de Cooperativas Eléctricas en Estados Unidos, se vino a realizar un estudio a Costa Rica para ver dónde se podían fundar cooperativas eléctricas. Gracias a eso nació el interés y necesidad de poder formar 3 cooperativas eléctricas. Y las tres, nacimos en el año 1965, en enero del 65. Y fue Cope Guanacaste, Copelesca y Cope Santos. Una en la zona norte, Copelesca, otra en la zona de la península de Nicoya, Cope Guanacaste, y Cope Santos en nuestra región. Todo esto derivaba de las necesidades, ¿cierto? Las necesidades de la zona norte eran diferentes a las nuestras, eran diferentes a las de la península de Nicoya, pero propiamente en el caso de Cope Santos, el nacimiento se derivó principalmente a la necesidad de industrializar la producción de café y poder generarle ese valor agregado al grano de oro, que es lo que nos ha caracterizado durante bastantes años a nuestra región. Sin duda alguna ha sido un apoyo importante durante todos estos años y pues un bastión, ¿verdad?, para que se pudiera, como usted decía, pues industrializar. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Hacia futuro, ¿cuál es el aporte que le va a dar Cope Santos a las demás cooperativas, a la zona, para poder seguir creciendo? Bueno, realmente Cope Santos, desde que nació, y se dice fuente de progreso y bienestar. Ese es el eslogan y bajo el cual ha ido trabajando. Sabemos, y como ya se mencionó, toda la zona o toda la región era una zona cafetalera. Tenemos regiones desde Acosta, tenemos zonas cafetaleras como Palmichal de Acosta, en la zona de Mora también, todo lo que es las zonas altas del cantón central de la provincia de Cartago, la zona de Desamparados, San Cristóbal, la zona de León Cortés, Dota, Tarrazú. Eso es Cope Santos. Cope Santos realmente somos 9 cantones. Se me queda ahí el cantón de Acerrí y el cantón del Guarco, que en el cantón del Guarco no necesariamente tenemos muchas plantaciones de café. Sin embargo, hoy en día ya estamos teniendo a la altura de la Cangreja, en la Estrella del Guarco, algunas plantaciones. Todo esto lo menciono porque algunos dicen, no, Cope Santos no es solo café. O podemos llegar y mencionar que el café es solo Dota, Tarrazú y León Cortés, o solo Café Tarrazú. Y al final de cuentas es una región bastante amplia, en donde en cada rincón de nuestros cantones servidos tenemos producciones de café, tenemos beneficios. ¿Y hacia dónde va Cope Santos? ¿O cuál es el aporte? Propiamente, poder facilitar servicios de primera calidad en la industrialización de este grano que es tan preciado. Al final de cuentas, sabemos que no ganamos nada llegando y siendo simplemente productores de materia prima, sino más bien tenemos que poder generar un valor agregado a ese producto. Entonces, en la industrialización podemos no solamente consumir energía eléctrica o brindar telecomunicaciones o brindar algunos insumos, sino más bien a lo que estamos apostando es a la manera en cómo podemos generar ese encadenamiento productivo, cómo podemos estimular ese desarrollo de encadenamientos y un desarrollo de la economía local. Al final creo que, bueno, tal como lo menciona don Luis Fernando, básicamente tenemos que apostar a la economía circular. Y la economía circular es trabajar en armonía con el ambiente, pero sobre todo tenemos que recordar el tema de la economía social, donde únicamente integrados
visualizando las necesidades de un Copetarazú, de un Copedota, de todos los microbeneficios, de todos los actores fundamentales en nuestra región, es que podemos salir adelante. Tenemos que ir marcando una pauta, cierto, derivado del café, que es quizás una de los productos símbolo de toda nuestra área, de nuestra región, para poder generar encadenamientos, poder generar un turismo, poder generar ese tipo de valor agregado, cafeterías, un tema de café boutique, y por qué no pensar mucho más allá, ahora con el tema de la pandemia, y poder generar, veámoslo así, todo un e-commerce derivado a esto. Sabemos que ya algunos lo están haciendo, pero va a pasos poquito a poco. Sin embargo, tenemos que visualizar todo desde un punto de vista integral que nos vaya a generar esa satisfacción y ese bienestar de hoy y del mañana. Algo muy importante, que nuestros niños, que nuestros hijos y las futuras generaciones también se involucren con toda la actividad. Que seamos empresarios, no que seamos solo agricultores, que seamos agricultores, empresarios, y generemos ese valor a nuestras familias. Gracias, don Patricio. ¿Qué retos ven ustedes, don Carlos? También me gustaría ampliar un poco sobre el tema en cuanto a las expectativas de la actividad cafetalera en esta zona, y creo en Costa Rica en general también. Nosotros vemos los mercados de café, como dije antes, creciendo. Vemos que hay un mercado que hay mucho potencial para crecer, ¿verdad? Pero vemos un mercado también cada vez más exigente, ¿verdad? Que nos va a exigir temas de no solamente la calidad del café, sino el tema de cómo producimos el café. Todo el tema de la sostenibilidad, la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, son requisitos que el mercado nos pone, y eso lo vemos día a día, y cada cosecha inclusive sentimos que hay más presión por cómo estamos nosotros produciendo nuestro café. Hay un requerimiento fundamental actualmente, que es el tema de la trazabilidad, que podamos garantizar la trazabilidad del café desde la finca hasta el mercado. Y en eso tenemos que apuntarnos para poder cumplir con las expectativas, como digo, de nuestros clientes, ¿verdad? Y eso tampoco va a ser fácil, ¿verdad? Tampoco es una cuestión fácil. Nosotros en esta zona somos 10.000 productores de café, que en época de cosecha, todos los días cada uno recoge su poquito de café en la finca y lo lleva a un recibidor de café, sea las cooperativas, sea los microbeneficios, o sea otras empresas que recogen café en la zona, y entonces tenemos que asegurar la trazabilidad de ese café. Eso es un tema que en el mercado tiene cada vez más valor, y hay que prepararnos para eso. Hay cada vez más limitaciones en el uso de insumos químicos, y tenemos que atender también esa situación. Ya hemos tenido productos que en el pasado eran comunes de usar en la plantación de café, ya no se pueden usar, y vienen otros que en los próximos meses o años se van también a limitar su uso. Eso hace que se vuelva un poco más complicada la producción, y recuerden que estamos hablando de productividad y estamos hablando también de costos. Entonces tenemos que innovar de manera que podamos tener la capacidad para ofrecer productos alternativos que sean amigables con el ambiente, y eso es un reto enorme que tenemos en la zona, que tenemos que avanzar en. Lo otro es cómo generamos la capacidad para poder vender mejor nuestro café. Porque hablamos de producción, hablamos de costos, pero al final de cuentas todo tiene que ver con el mercado, y el mercado, bueno, gracias a Dios hoy anda alrededor de los $200, ¿verdad? Pero hace 9 meses estaba en $120. Una diferencia. Ahorita en 200. Cerca de $200 el precio del café, pero hace 6 meses andaba en $120 o poco más. Bueno, se ha dado el tema climático en Brasil, toda la expectativa de que hay una reducción de la cosecha a nivel mundial, y que eso genera un aumento o ha generado un aumento en los precios del café. Pero eso también será temporal, no será permanente. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros poder vender mejor nuestro producto, aunque el precio del café a nivel mundial esté bajo? Y eso solo se logra garantizándole a nuestros clientes que le vamos a entregar el producto en la calidad que así lo quiere, en el tiempo que él lo quiere,
y producido en las condiciones que él le está diciendo a sus consumidores de café que se comporta la cadena de abastecimiento, es decir, que hay responsabilidad social, que hay responsabilidad ambiental. Eso es un reto mayor. Y el tema del cambio climático, que también, bueno, obviamente que es el riesgo en que estamos todos a nivel mundial con todos los cambios en los climas, y la agricultura en general, pues es que esa es una de las más impactadas, y aquí lo vemos prácticamente todos los años. Unos más, otros menos, a veces positivos, ¿verdad? Hemos tenido años de climas positivos para la actividad cafetalera, y otros años en que nos ha afectado mucho, inclusive a veces donde afecta comunidades o fincas específicas que se dan en esas situaciones. Pero para prepararnos para resistir el cambio climático, básicamente ocupamos tener buenas plantaciones de café y una atención día a día a hacer las cosas correctamente. Es un esfuerzo enorme que hacen los productores de café y que no siempre es bien valorado en el mercado. Es algo que... Y quisiera también decir otro reto que para mí es un reto también mayor y de alto riesgo. Es la recolección del café. Es la mano de obra para recoger el café, ¿va? Aquí en nuestra zona ocupamos todas las cosechas, 25, 30 mil recolectores que tienen que venir a recoger la cosecha de café en un periodo de tiempo relativamente corto, entre noviembre y febrero. Y hace 30 años todavía recogíamos el café con los vecinos, con la gente de las comunidades cercanas o gente del país que venían a recoger el café, pero ya hace rato que dependemos de mano de obra extranjera, mano de obra migrante. Y la condición de migrante es una condición que siempre es delicada, si se va a poder, si no se va a poder. Los tiempos de pandemia inclusive nos han puesto en un reto todavía mayor de cómo lograr atraer la mano de obra en la cantidad suficiente y bajo las condiciones de seguridad que se requieren. Es un esfuerzo que hemos hecho con toda la actividad cafetalera, se ha apuntado a hacer un enorme esfuerzo para lograrlo. El año pasado lo logramos hacer, este año vamos avanzando también en esa misma línea. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener esos recolectores que vayan a venir a la zona? Para mí es un reto mayor que tenemos que visualizarlo y hay que ver cómo innovamos en el tema de la recolección de café. Con pandemia o sin pandemia va a haber que hacerlo. Hemos visto algunos ejemplos en el caso de Colombia, el caso de Brasil, con algunos sistemas de recolección mecanizados que no se adaptan a la zona. Vamos a tener que generar nuestra propia modelo de recolección de café, innovar sobre eso. Parece difícil, pero vamos a tener que innovar sobre eso, porque realmente es muy difícil pensar que nosotros vamos a depender siempre de la mano de obra migrante para recoger el café, y en donde situaciones políticas o económicas que se puedan dar en sus países de origen puede fácilmente hacernos que no tengamos esa mano de obra. Entonces, pero, perdón, don Carlos, con tanto desempleo que se ha generado, ¿verdad? Con esta situación de la pandemia, ¿no ha mejorado la oferta de mano de obra local para recoger el café? Pues digamos que hemos tenido un buen intento de tratar de atraer mano de obra local, nacional, ahora en época de pandemia, pero nosotros los costarricenses dejamos de coger café hace 20, 25 años atrás y difícilmente vamos a volver a los cafetales. Y ahí es donde todavía sería interesante ver a los jóvenes, a los productores jóvenes que se han preocupado mucho por las nuevas variedades de café, por los nuevos procesos de beneficiado, los microbeneficios, que han hecho un trabajo enorme en innovar en el tema del beneficiado de café, en el tema de la comercialización del café. Como decía doña Cinia, tenemos hasta baristas, expertos, hijos de productores de café, catadores de café, tostadores de café. Pero volvamos a ver un poco más atrás, volvamos a ver a la finca y veamos qué podemos hacer a nivel de la finca para innovar ahí, porque ahí es importante que hagamos cambios significativos que nos aseguren que nuestra actividad cafetalera se pueda sostener en el largo plazo. Entonces creo que ahí hay un reto importante y es algo que es una tarea pendiente que tenemos, ¿verdad? Gracias, don Carlos. Y antes de ir con don Luis Madrigal, gerente de Copedota, ese tema del cambio climático es bastante preocupante, porque incluso hemos visto como a nivel internacional ya se ha presentado la situación de que no se ha podido prever temporales que han ocurrido en este año. No sé si recuerdan las inundaciones muy fuertes que hubo a principio de este año en Alemania y en Bélgica, donde hubo gran cantidad de muertos, y fue un fenómeno parecido a lo que ocurrió aquí en Turrialba, que
que aquí tal vez una reacción de que se dijo, no, como que no se avisó, como que no se había visto. Fue un temporal que vino como de golpe, y eso mismo pasó en Alemania y en Bélgica, con muchas vidas que se perdieron, y qué lamentable porque definitivamente cada día es un reto mayor, que la caficultura o cualquier otro cultivo se pueda preparar para enfrentar estas alteraciones en el clima. Don Luis, en la visión de Copedota, ¿qué retos o qué preocupaciones tienen ustedes ahorita? El tema de cambio climático, si lo sumamos al tema de la pandemia, son respuestas del mismo planeta ante la invasión que nosotros hemos hecho a la naturaleza de los ecosistemas. Y con eso el ser humano ha tenido que lidiar en su proceso evolutivo, y hay una palabra que está muy de moda, que es la resiliencia, ¿verdad? Que es la capacidad del ser humano de adaptarse a la adversidad. Entonces eso obviamente tenemos que tenerlo muy presente, no entrar en negación, sino en aceptación, y a partir de la aceptación entrar en una actitud de creativa y de mejora continua. A propósito de lo que decía don Carlos, y mientras los compañeros de Control Master tal vez me ubican una imagen de una cafetería en Seúl en la que estuvimos en el pasado noviembre 19, durante una feria, yo quería decirles que escuchando hace unos días una conferencia de Ángel Gabriel Caputo, que es un conferencista internacional argentino. Don Ángel decía que Argentina hace 70 años estaba considerado entre los 5 países con mayor potencial en la historia o en el mundo. Hoy Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y tiene una población de 40 millones de habitantes, o sea, produce para 10 veces el tamaño de su población. Sin embargo, el 25% de su población está en pobreza. Wow. Si nos vamos con base en esa analogía y la imagen que tienen en pantalla, los señores pioneros de los que hablaban en el segmento anterior de la historia del café, esos señores quizás en ese momento estaban atendiendo necesidades primarias para industrializar y comercializar su producto, pero nunca se imaginaron que ese producto hoy, 2021, podría estar en una cafetería como la que están viendo en pantalla, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de fondo acá para poder nosotros prospectar un futuro con un desarrollo directo a los productores? La industria del café es enorme, es una industria multimillonaria en dólares, y en realidad nosotros haciendo unos números para presentarlos acá, según los datos del ICAFE, la cosecha anterior, la región de Los Santos, que está catalogada como tal, produjo 802,000 fanegas de café. Si nos vamos a los 3 cantones de Los Santos, andamos ahí por ahí de los 500,000 fanegas, ¿verdad, don Carlos? Por ahí así. El valor de esas 500,000 fanegas son 67,266 millones de colones, es mucha plata, ¿verdad? Un menudillo, como decían sí. antes. Un porcentaje importante lo procesamos las cooperativas y los microbeneficios, y eso es un valor muy importante, porque somos los únicos que en 60 años, según hablábamos hace un rato fuera de cámara, las cooperativas, esa producción local y la posibilidad de generar empleo y oportunidades ha creado desarrollo, y la foto que se toma de la zona de Los Santos es una foto donde no hay niveles de pobreza extrema. Sin embargo, con la evolución también de la actividad, vemos que de esos 67,000 millones, un 22%, que equivale casi a 14,000 millones de colones, es mano de obra de recolección, y ese dinero se va para Nicaragua, se va para Panamá, porque ya los ticos no recogemos café. Un 52% aproximadamente, que son 34,000, casi 35,000 millones, es paquete tecnológico, y ese paquete tecnológico principalmente son insumos, abonos, todo lo que son fertilizantes, insumos agrícolas, todo lo que es
las prácticas en donde las cooperativas, por ejemplo, que somos las que redistribuimos los ingresos del excedente de esta operación, nada más tenemos una pequeña parte, porque quienes realmente recogen ese dinero y se lo llevan para el exterior son las casas comerciales, que dicho sea de paso, hoy en día también aprovechan y comercializan directamente con los productores más grandes, brincándose a las cooperativas. Entonces ahí hay un sesgo, porque ese porcentaje tan importante de recursos que se generan de la tierra acá, no queda el dinero acá. Y por otro lado, el nivel de endeudamiento que requiere tanto las cooperativas como los mismos productores para operar, todo ese apalancamiento financiero lo recogen los bancos. Y es muy poco en realidad lo que queda. En realidad, acorde con los niveles de productividad, una fanega de café, yéndonos bien, en promedio, le quedan libre a un productor 28.000 colones por fanega. De ahí que tenemos productores muy pequeños que quizás no viven 100% de la actividad de café, que lo combinan con otras actividades, y eso es bueno. Y hay otros productores que están en un término medio, ¿verdad?, donde tienen que estar acudiendo al endeudamiento. Y por otro lado, el paquete termina de armarse cuando nosotros nos damos cuenta de que mucho del componente de salidas de los productores está en el presupuesto familiar. Estamos hablando del pago de la alimentación, que dicho sea de paso también, ya hay cadenas internacionales y también supermercados chinos que se llevan ese dinero que se produce acá, se lo llevan para el exterior, ¿verdad? Ya estamos los Palí y otras cadenas. Afortunadamente también el modelo cooperativo a través de Copetarrazú tiene su forma de atraer parte del consumo de las familias. Y por otro lado, todo lo que hay un componente de gasto que es la educación, que muchos de los productores tienen hijos estudiando, y esos recursos salen. Nosotros en Copeota y creemos que es una muy buena opción para toda la región por el potencial que tiene, es a partir de la gran marca a través internacional del café Tarrazú y del café de la región de Los Santos, es agregar valor. Como les decía, queda muy poco, y así como Argentina produce tanto materia prima, esa producción llega a ciudades pequeñas con grandes puertos, donde esa transformación de la materia prima es la que genera la riqueza. Nosotros apuntamos a la región de Los Santos bajo un modelo que es de moda, que es las regiones de abastecimiento sustentable, donde la bioeconomía circular, que se define como conservar el capital natural para generar negocios. ¿Cómo podríamos decirlo en un lenguaje que podamos entender todos? Me decía un transportista local que él hace excursiones a un lugar que se llama Ponderosa, y solo la entrada, el viaje a Guanacaste, los viáticos o los gastos de una familia para ir 3 personas supera los 300.000 colones que se producen acá para ir a dejarlos a Guanacaste. Y me dice, si la gente que viene a la zona de Los Santos, que ya es mucha, hubiera oportunidades para que se quedara 1 o 2 días en la región, yo haría excursiones de gente de San José para que venga acá a comprar café, a tomar café, a hacer caminatas, a hacer senderismo, a disfrutar la gastronomía local y hacer un montón de actividades donde dinero que se genera afuera pueda llegar a la zona de Los Santos para que sea distribuida entre un montón de actores, empezando por esto, la transformación de la materia prima, que para otros es el insumo básico, en un producto terminado. Y esa es la línea donde creo que han venido las recomendaciones desde hace muchos años, de que hay que transformar el café en producto terminado y agregar valor con servicios, que es a partir de la fama que tiene nuestro café. Claro. Muchas gracias, don Luis. Quiero aprovechar de leer algunos comentarios que hemos recibido. Bueno, es muy bonito porque la gente nos escribe muchas felicitaciones para los expositores esta noche.
Tara Bratcher nos dice, me encanta saber más sobre esta historia. También Oscar Mora escribe, el nuevo reto como país y región es exportar el grano de oro no como materia prima, sino como producto para el consumo final, lo que hablaba don Luis ahora, con la diferencia de que el beneficio económico para nuestra zona de Los Santos se maximiza en favor de las familias productoras, con el consecuente mayor bienestar socioeconómico. Es el comentario que nos ha compartido Oscar Mora. También Susi Calderón dice, gracias por tan importante información, todos debemos saber esta historia. Excelente expositores. Hay un tema que teníamos por aquí que se me está quedando y es el por qué podemos hablar de que la caficultura es un pilar de la democracia económica. Ya casi se nos agota el tiempo, pero quisiera saber si tal vez podemos compartir una breve reflexión sobre ese tema, aquí arrancando con don Carlos. Sí, bueno, yo creo que doña Cinia lo mencionó hace un ratito, digamos, la caficultura hoy en Costa Rica, en la economía nacional, no representa lo que era hace 40, 50 años atrás, en donde éramos pues casi que el único producto agrícola que se comercializaba de una manera importante. Pero tal vez, ¿cómo podemos decir que tiene que ver con la democracia económica? Bueno, es que la producción de café se da en prácticamente todos los rincones del país. En nuestra zona de Los Santos, prácticamente todas las familias están de manera vinculadas con la actividad cafetalera. Y ese ingreso que genera, pues llega hasta todas esas familias, a esos recolectores, ¿verdad? Y entonces hay una democracia en lo que es la distribución de las riquezas que se genera, ¿verdad? Obviamente habrán productores pequeños, productores medianos, productores grandes, pero en todo, cada uno en su medida, se está generando un ingreso que se distribuye a través de la economía familiar, la economía comunal, la economía regional y la economía del país, ¿verdad? Y yo quisiera tal vez decir que me parece que la democracia económica en café, las cooperativas las hacemos muchísimo más evidente, porque nosotros somos los que tenemos a todo tipo de productores dentro de la empresa, los pequeños, los medianos y los grandes, pero el 90% de los productores son pequeños productores de café. Y las cooperativas, digamos que somos los que nos enfocamos mucho en los pequeños productores, pues obviamente que hacemos que ellos puedan crecer y desarrollar su actividad cafetalera y con eso asistir a una familia, educar a sus hijos. Posiblemente, bueno, ¿cuántos de nosotros nos educamos a través de la economía dependiente del café de nuestra familia? En mi caso, pues puedo decir que vengo de una familia cafetalera de toda la vida, entonces todo lo que la familia se dio tenía una relación con la actividad del café, ¿verdad? Y también, repito, las cooperativas somos las que profundizamos la distribución económica que genera, la riqueza económica que genera la actividad del café. Y es algo que es bien importante porque eso es un modelo que nació en los 60s, Copedota, Copetarrazú, somos prácticamente hermanos gemelos, nacimos con 24 horas de diferencia entre uno y otro, ¿va? Y bueno, somos las cooperativas que estaban en esta zona, pero igual en el Valle Central, igual en Pérez de León, igual en Cotobruz, las cooperativas, igual en Guanacaste, las cooperativas son las que han hecho posible que la actividad cafetalera se desarrolle y que pueda generar riqueza y distribuir esa riqueza de la mejor manera posible. Don Patricio. Bueno, desde esa perspectiva, yo creo que algo muy importante es revisar qué es lo que nos ha hecho grandes. Cierto que la actividad cafetalera hoy en día no representa el porcentaje del PIB que representaba hace unos años. Sin embargo, creo que tenemos que orientarnos mucho al valor percibido por parte de ese consumidor final. Hoy en día, gracias a todo lo que son las redes sociales, todo lo que es el e-commerce, ¿verdad? Todo lo que es la globalización, la información fluye de forma mucho más ágil. Y ahí es donde considero que tenemos grandes oportunidades de generar esos encadenamientos, como bien lo mencionaba don Luis Fernando, para no solamente quedarnos en la industrialización de un grano, sino cómo integrar
diferentes derivados, tal como lo está haciendo un copedota, tal como lo hace un copetarrazú, y lograr estructurar toda una economía derivado del café. Pero también hay algo muy importante. Los que estudiamos o tuvimos la oportunidad de ir a centros educativos a adquirir conocimientos, esos conocimientos tienen que estar dados para venir y aplicarlos y compartirlos con el resto de la comunidad. ¿Por qué menciono esto? Porque no es que los que estudiamos, perdón, no me voy a ensuciar ya las manos, que es como lo podemos ver. Ahorita mencionó don Carlos, tenemos un reto, recolectar el grano de oro. ¿Por qué tenemos ese reto? Porque, pobrecito, mi chiquito, no quiero que sufra lo que yo sufrí. Algunos dicen eso, pero también yo me voy mucho más atrás. Seguro por la historia de vida, entre otras cosas, quiero agradecerle también, quiero aprovechar el espacio para agradecer a mis padres, mis abuelos y todos los que de una u otra manera influyeron en mi formación, porque el que lo enseñen a uno que las cosas cuestan y no que todo se lo dan, es un sistema de vida. Y es un sistema de vida que no es llegar y explotar infantilmente a un niño, es simplemente comenzar a educar y a lograr esos premios derivados de una caficultura. Cuando sabemos que tenemos plantaciones de café y las vemos como cafetales, desde ahí estamos fallando. Si los vemos como nuestra empresa, que es la que genera insumos suficientes para poder comer, para poder generar diferentes derivados, y algo que hablaron, economía circular. Tenemos café, perfecto, tengamos café, pero también sembremos algunas cositas para complementar el arroz y los frijoles que tenemos que comprar. No solamente ser intensivos en café, sino tenemos que ir buscando diversificación. Ahora el tema de los agroquímicos, vienen una serie de limitaciones a futuro. Ya tenemos algunas, vienen otras, pero tenemos que ver de qué manera le vamos devolviendo esos nutrientes al suelo. ¿Por qué devolviendo nutrientes al suelo? Porque si vamos a depender siempre del abono químico o de los químicos, todos esos dineros, tal como lo explicaron y no voy a repetir, se van. En cambio, si logramos interiorizar y tener otras actividades que me puedan generar esa riqueza para el suelo y que el suelo me lo genere con aumentos en la productividad, ganamos todos. Y no es solo desde un punto de vista de energía eléctrica, sino desde un punto de vista de sociedad, porque lo que más nos interesa es el bienestar y progreso de toda una región. Gracias, don Patricio. Don Luis. Bien, lo decían los historiadores, Costa Rica cimentó el modelo de país que hoy tenemos en la oligarquía cafetalera de su momento. Fue donde tuvieron la oportunidad los hijos de los cafetaleros de viajar a Europa y venir ya preparados como abogados, como profesionales de la salud, como catedráticos, como ingenieros, como estadistas, como economistas. Y hoy Costa Rica se diferencia de muchos países precisamente por el modelo que se implementó gracias a la educación. La región de los Santos tiene mucho que ver con la evolución del país, pero también el tema de la caficultura a nosotros nos lleva a meditar hacia dónde vamos. Y yo quería nada más cerrar, si me pueden poner la imagen de los pioneros. Don Roque decía que vivimos en un lugar privilegiado, bendecido. Yo así lo creo y ese es el mensaje que quiero compartirle a toda la población de la zona de Los Santos, especialmente los productores, decirles que vivimos un lugar privilegiado, un lugar bendecido y que eso lo hemos logrado precisamente con el lema que está detrás ahí en el banner tuyo, Yesenia. Ese es el valor de estar juntos. Fue como se unieron esos productores hace mucho tiempo y lograron transformar sus necesidades
en hechos reales que hoy nos dan mejor calidad de vida. Yo apelo a que el valor de estar juntos en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en donde se fomenta mucho el individualismo a través de las personas, nos lleve a pensar en estar juntos, en desarrollarnos juntos, en ver un futuro, un mañana muy positivo de cara a las nuevas generaciones. Por eso cierro mi comentario diciendo, confío, tengo esperanza, estoy muy positivo en que viene un futuro halagador para nosotros, siempre y cuando estemos juntos y especialmente le demos valor a las cooperativas, quienes desde hace 60 años han estado, están y estarán dándole los servicios, el soporte técnico, el soporte financiero y el acompañamiento que el productor necesita. Nada más le pido a la población de Los Santos, cuando vean ustedes esos camiones llenos de fruta que nos dejan un mielero en las carreteras, eso es negar la posibilidad de que esos recursos y esos medios generen empleo, riqueza y prosperidad para nuestra región. Apoyemos a las cooperativas, ahí siempre estaremos. Muchas gracias a don Luis, y ya casi para despedirnos vamos a aprovechar de hacer una última consulta a don Gustavo Jiménez, subdirector del ICAFE. Ahora, a propósito de que don Luis mencionaba el tema de la pandemia, no sé, don Gustavo, si se puede hablar de que ya se ha podido mitigar pues el impacto negativo que trajo la pandemia a toda la economía, lo sabemos, pero en lo que es específicamente la producción cafetalera, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el balance en este momento? Emigrantes por la parte de Panamá y ya los primeros ingresos por Nicaragua, y ya vemos que es mucho más fluida que el año pasado. El año pasado fue toda una curva de aprendizaje. La pandemia nos va a durar un poquito más de lo pensado. Yo, en mi opinión, yo creo que nos quedan por lo menos 2 años, pero también los procesos se han agilizado. Sí hay que ser mucho más innovadores en el tema de mano de obra. Es urgente innovar en este tipo de situaciones, pero aún más en lo que nos viene en los próximos años. El tema es cómo entrar a nuevos procesos y nuevos mecanismos de recolección. Ya en Café de Costa Rica, en el Instituto, hemos hecho algunas prototipados, por ejemplo, como en recolección en lonas y otros que no son aplicables a todas las zonas, pero sí, como decía don Luis Madrigal, es el tiempo de trabajar juntos, innovar juntos y crear propuestas en conjunto juntos por el bien de Café de Costa Rica. Pero sí vemos que este año va a ser un poco más sencillo por las lecciones aprendidas que tomamos el año pasado, y esperamos que lo que aprendamos este año que pasa, que viene, podamos también innovar mucho más el próximo año en esta línea. Muchas gracias, don Gustavo. Y bueno, quiero decirles a los televidentes y a las personas que nos han acompañado por las redes sociales que, bueno, ojalá que sientan ese deseo de contagiarse, que siento yo aquí hoy, de contagiarme de esa motivación, de esa esperanza, de ese deseo de trabajar juntos, de esforzarnos desde niños, como decía don Patricio. Definitivamente tienen un gran espíritu y que se nota en lo que ha ocurrido aquí en la zona de Los Santos. Le agradecemos a usted que nos ha acompañado esta noche desde su hogar, desde la computadora, desde el celular. Agradecemos también a los panelistas que estuvieron en la primera mesa, a doña Cinia, a don Gustavo, que nos acompañaron en esta segunda ponencia, a don Luis Madrigal, a don Patricio Solís, a don Carlos Vargas, y en nombre de Cope Tarrazú, Copedota, Canal Artavisión y también Radio Cultural Los Santos, les extendemos el agradecimiento por habernos acompañado en este foro Café y Bicentenario. Hasta entonces, que tengan una linda noche.